Un saludo muy especial para todos nuestros oyentes y, por supuesto, a la gran familia de RCN Radio. En esta ocasión, nos vamos a sumergir en un tema que está dando mucho de qué hablar: el nuevo salario mínimo en Colombia para el 2025. ¿Y cómo las contribuciones a la seguridad social entran en juego? Así es, porque si bien el aumento del salario mínimo siempre es una buena noticia, es fundamental entender cómo este incremento impacta el bolsillo del trabajador después de las deducciones para salud y pensión. Exactamente. A simple vista, un aumento del 9.54% que lleva el salario mínimo de 1.300.000 pesos a 1.423.500 pesos suena bastante bien. Pero ¿qué pasa cuando le sumamos el subsidio de transporte que también aumentó a 200.000 pesos? Bueno, tenemos un salario mínimo nominal de 1.623.500 pesos. Suena prometedor, sí, No. pero la pregunta clave es, ¿cuánto de ese dinero realmente llega al bolsillo del trabajador? Y ahí es donde entran las contribuciones a la seguridad social. Recordemos que en Colombia los empleadores están obligados a afiliar a sus trabajadores al sistema de seguridad social, lo que implica aportes para salud, pensión, riesgos laborales y caja de compensación familiar. Correcto. Y estos aportes se calculan sobre el salario mensual del empleado, que no puede ser inferior al salario mínimo legal vigente. Entonces, si ganas el mínimo, tus aportes a la seguridad social se basan en esa cifra, incluso si tienes otros ingresos. Hablemos de porcentajes. ¿Cómo se divide el aporte para salud? El aporte total para salud equivale al 12.5% del salario. El empleador cubre el 8.5% y el trabajador el 4%. ¿Y para la pensión, cómo funciona? Para la pensión, el aporte total es del 16% del salario. El empleador aporta el 12%, el trabajador el 4%. Entonces, con el nuevo salario mínimo de 1.423.500 pesos, ¿cuánto dinero se les descontará a los trabajadores para salud? Para la salud, el trabajador aportará 64.940 pesos mensuales. Y para la pensión, ¿cuál sería el aporte? El aporte mensual para la pensión será de 57.940 pesos. O sea que en total se les descontarán 129.880 pesos mensuales de su salario para salud y pensión. Exactamente. Eso representa aproximadamente el 8% de sus ingresos. Una cifra importante a tener en cuenta. Definitivamente. Es fundamental que quienes ganan el salario mínimo comprendan cómo estas deducciones impactan su ingreso neto. Sin duda. Y recordemos que esta información está disponible en el Sistema Integrado Digital para quienes quieran profundizar en los detalles. Claro, el Sistema Integrado Digital es una herramienta muy útil para entender a fondo estas cifras. Ahora bien, si sumamos el salario mínimo de 1.423.500 pesos con el subsidio de transporte de 200.000 pesos. Tenemos un total de 1.623.500 pesos. Pero al restarle las deducciones para salud y pensión, es decir, 129.880 pesos. El trabajador termina recibiendo 1.490.000 y 3.620 pesos. Esa es la cifra que realmente llega al bolsillo del trabajador. En otras palabras, un aumento neto de 190 y 3.620 pesos en comparación con el 2024. Exactamente. Un aumento que, si bien no es despreciable, es considerablemente menor al 9.54% inicialmente anunciado. Claro, porque ese porcentaje se calcula sobre el salario base sin considerar las deducciones a la seguridad social. Y es ahí donde radica la importancia de analizar en detalle estos cambios. No se trata solo del aumento nominal, sino del impacto real en el ingreso disponible del trabajador. Sin duda. Y esto nos lleva a otra pregunta clave. ¿Cómo afecta este panorama a los empleadores? Bueno, para los empleadores el aumento del salario mínimo también implica un incremento en los costos laborales. Claro, porque ellos también contribuyen a la salud y pensión de sus empleados. Exactamente. Con el nuevo salario mínimo, el empleador deberá aportar 170.660 pesos mensuales para la salud de cada trabajador que gane el mínimo. Y 169.840 pesos para su pensión. En total, la contribución del empleador por cada trabajador con salario mínimo será de 340.500 pesos mensuales. Una cifra que sin duda tendrá un impacto en la estructura de costos de las empresas, especialmente las pequeñas y medianas. Es cierto. Y este es un factor que debe ser considerado al analizar las implicaciones del aumento del salario mínimo en la economía en general. Definitivamente, es un tema complejo con múltiples aristas. Pero es crucial que tanto trabajadores como empleadores comprendan a fondo estas cifras. Y hablando de comprender a fondo, ¿te parece si analizamos cómo este aumento del salario mínimo puede afectar el consumo y la inflación en el país?
Me parece una excelente idea. Es un tema que nos afecta a todos. Un mayor ingreso disponible en manos de los trabajadores podría impulsar el consumo. Lo que a su vez podría estimular la economía. Exacto. Pero al mismo tiempo, un aumento en la demanda podría generar presiones inflacionarias. Claro, si la oferta no se ajusta al ritmo de la demanda, los precios tienden a subir. Precisamente. Y este es un equilibrio delicado que el gobierno debe manejar con cautela. Es decir, se trata de encontrar un punto medio entre estimular el crecimiento económico y controlar la inflación. Así es. Y para ello es fundamental analizar no solo el impacto directo del aumento del salario mínimo, sino también sus efectos indirectos en el consumo, la migración y la producción. Sin duda, un tema que amerita un análisis profundo y multidimensional. ¿Te parece si en la siguiente parte de nuestro Deep Dive profundizamos en este aspecto? Me parece perfecto. Hay mucho que explorar aún sobre este tema. Y retomando nuestra conversación sobre el impacto del nuevo salario mínimo en la economía colombiana, hay un aspecto que no podemos pasar por alto: la formalización laboral. Sí, la formalización laboral. Un tema crucial en el contexto económico del país. Exactamente, porque si bien el aumento del salario mínimo beneficia a quienes están dentro del sistema formal, también puede generar incentivos para la informalidad. Entiendo tu punto. Algunos empleadores, especialmente en el sector de las micros y pequeñas empresas, podrían verse tentados a contratar trabajadores por fuera de la legalidad para evitar los costos asociados a la seguridad social. Es un riesgo real que se debe considerar. La informalidad no solo perjudica al trabajador, que queda desprotegido en términos de salud, pensión y demás derechos, sino que también afecta a las finanzas públicas y el desarrollo económico en general. Es un círculo vicioso que hay que romper. Totalmente de acuerdo. Para lograrlo, se necesitan políticas integrales que fomentan la formalización laboral. Políticas que faciliten la creación de empresas, reduzcan la carga tributaria y simplifiquen los trámites. Exacto. Y que al mismo tiempo garanticen el cumplimiento de los derechos laborales. Es un desafío complejo, pero fundamental para el progreso del país. Sin duda alguna. En este contexto, el aumento del salario mínimo debe ir acompañado de medidas que fortalezcan la formalidad. De lo contrario, podríamos ver un efecto contraproducente. Es decir, un aumento en la informalidad que termine perjudicando a los mismos trabajadores que se busca beneficiar. Es un equilibrio delicado que requiere un análisis cuidadoso y una acción coordinada por parte de todos los actores involucrados: gobiernos, empresarios y trabajadores. Trabajando juntos para construir una economía más justa, equitativa y sostenible. Ese es el objetivo final. Yeah. Y para lograrlo, la información y el debate abierto son herramientas fundamentales. Totalmente de acuerdo. Por eso, espacios como este, donde podemos analizar en profundidad temas complejos como el salario mínimo y sus implicaciones. Que son tan importantes para la construcción de un futuro mejor. Sin duda alguna. Y a nuestros oyentes de RCN Radio, les invitamos a seguir profundizando en este tema. A consultar las fuentes de información, a contrastar las diferentes perspectivas y a formar su propia opinión. Porque la participación ciudadana informada es el motor del cambio. Y hablando de información, volviendo al tema de los costos laborales para los empleadores, mencionábamos que con el nuevo salario mínimo, el empleador deberá aportar 170,660 pesos mensuales para salud de cada trabajador que gane el mínimo y 160, y 9,840 pesos para su pensión. Correcto. Sumando ambas cifras, la contribución del empleador por cada trabajador con salario mínimo será de 340,500 pesos mensuales. Un monto considerable que sin duda tendrá un impacto en la estructura de costos de las empresas, especialmente las pequeñas y medianas. Así es. Y este es otro factor que debe ser considerado al analizar las implicaciones del aumento del salario mínimo en la economía en general. Es un tema complejo con múltiples aristas, pero es crucial que tanto trabajadores como empleadores comprendan a fondo estas cifras. De acuerdo, la información es poder, y en este caso, conocer en detalle los cambios en los salarios y las contribuciones a la seguridad social puede marcar una gran diferencia en la toma de decisiones financieras. Totalmente de acuerdo. Y para aquellos que quieran profundizar en este tema, les recordamos que pueden consultar el Sistema Integrado Digital. Ahí encontrarán información detallada sobre los porcentajes de contribución, las bases de cálculo y otros aspectos relevantes de la seguridad social en Colombia. Información que, como ya dijimos, es fundamental para comprender el panorama completo y tomar decisiones informadas. Sin duda alguna. Bueno, y para ir cerrando este análisis sobre el salario mínimo en Colombia para el 2025, creo que es importante recordar que más allá de las cifras y los porcentajes, este tema tiene un impacto real en la vida de millones de colombianos. Sí, definitivamente. El salario mínimo no es solo un número, es un factor que influye en la calidad de vida de las personas, en su capacidad de consumo, en su acceso a servicios básicos, en su bienestar general. Exacto. Y por eso es tan importante que se discuta de manera abierta, informada y responsable, teniendo en cuenta
todos los factores que entran en juego, tanto los económicos como los sociales. Estoy completamente de acuerdo. Es un tema que nos compete a todos y que requiere un análisis integral y una visión a largo plazo. Una visión que busque el bienestar de todos los colombianos, tanto trabajadores como empleadores. Así es, un salario mínimo justo y equilibrado es fundamental para el desarrollo económico y social del país. Y para lograrlo, es esencial que todos estemos informados y participemos en el debate. Sin duda alguna. La información es poder y en este caso puede ser la clave para construir un futuro más justo y próspero para Colombia. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en el mundo del salario mínimo y la seguridad social en Colombia. Ha sido un placer compartir este espacio con ustedes y con nuestros amigos de RCN Radio. Esperamos que esta información les haya sido útil para comprender mejor este tema tan importante. Y que les sirva para tomar decisiones más informadas. Hasta la próxima. Retomando un poco lo que mencionábamos antes, me parece fundamental que recordemos a los oyentes de RCN Radio, que profundizar en la información disponible es clave para entender las implicaciones reales del nuevo salario mínimo. Totalmente. No se trata solo de mirar el aumento porcentual, sino de analizar cómo las contribuciones a la seguridad social y otros factores económicos influyen en el panorama general. Exactamente. Y para ello, herramientas como el Sistema Integrado Digital que ya mencionamos anteriormente son de gran utilidad. Ahí encontrarán información detallada sobre los porcentajes de contribución, las bases de cálculo y otros aspectos relevantes de la seguridad social en Colombia. Información valiosa tanto para trabajadores como para empleadores. Y hablando de empleadores, no podemos dejar de lado el impacto que este aumento del salario mínimo tiene en la estructura de costos de las empresas. Claro, como ya analizamos, los empleadores también deben asumir un incremento en sus contribuciones a la seguridad social de sus empleados. Con el nuevo salario mínimo, la contribución del empleador por cada trabajador que gane el mínimo será de 340.500 pesos mensuales. Un factor que sin duda puede afectar la rentabilidad, especialmente para las pequeñas y medianas empresas. Así es. Y esto es un elemento que debe ser considerado en el debate sobre el salario mínimo. Es fundamental buscar un equilibrio que beneficie a los trabajadores sin afectar negativamente la viabilidad de las empresas y el crecimiento económico. Encontrar ese punto de equilibrio es clave para un desarrollo económico sostenible. Y hablando de desarrollo, volviendo al tema de la formalización laboral que mencionábamos antes, es importante recordar que el aumento del salario mínimo puede tener un efecto en la informalidad. Correcto. Algunos empleadores, especialmente en sectores con alta informalidad, podrían verse tentados a contratar trabajadores por fuera de la legalidad para evitar los costos asociados a la seguridad social. Y esto, a su vez, genera un círculo vicioso que perjudica a los trabajadores, al sistema de seguridad social y a la economía en general. Exactamente. Por eso es fundamental que el aumento del salario mínimo vaya acompañado de medidas que fomenten la formalización laboral, que faciliten la creación de empresas y que simplifiquen los trámites para los empleadores. De esta manera se puede aprovechar el impulso del aumento salarial para fortalecer el mercado laboral formal y promover un crecimiento económico inclusivo. Un crecimiento que beneficie a todos los colombianos. En definitiva, el debate sobre el salario mínimo es complejo y multifacético. Y para comprenderlo a fondo, es fundamental analizarlo desde diferentes perspectivas, considerando tanto los beneficios como los desafíos que implica. Así es. Y espacios como este, donde podemos profundizar en el tema, analizar las cifras y las implicaciones, son fundamentales para una toma de decisiones informada. Totalmente de acuerdo. Agradecemos a todos nuestros oyentes y especialmente a la familia de RCN Radio por acompañarnos en esta inmersión en el mundo del salario mínimo en Colombia. Esperamos que esta información les haya sido útil. Hasta la próxima.